Bien, en esta mañana vamos a tener pues, el placer de escuchar a Manel, profesor de esta institución, y vamos a disfrutar también de una intervención musical especial dentro de lo que es el servicio de culto, y para eso, para que pueda elevarnos a Dios y el Señor te acompañe, Manel, vamos a pedir al Señor que nos guíe, y pido a la congregación que pues, inclinemos nuestra cabeza para orar al Señor. Señor y Dios, que estás en los cielos, pero que también, oh Padre Celestial, estás aquí ahora con nosotros, cumpliendo tu promesa de tu palabra, que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Estamos seguros, pues, de que tú estás aquí. Queremos, oh Padre Celestial, alabarte y darte gloria con este servicio. Queremos, Señor, agradecer todo lo que has hecho y lo que haces y lo que harás por nosotros. Queremos, Señor, también rogarte que tu Santo Espíritu se derrame en esta mañana en nuestros corazones. Que bendigas al predicador, que de su palabra salgan, de su boca salgan palabras que nos animen, que sean de tu palabra, Señor, que conforten nuestros corazones, que nos llenen de paz. Y sobre todo, Señor, también que puedan curarnos, que puedan, Señor, animarnos, que puedan despertarnos también, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros y vivimos, Señor, con la esperanza de la segunda venida de Jesús. Lo tenemos en nuestro corazón. Queremos verte venir, oh Señor. Gracias por escucharnos y por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hubiera una escuela mejor, me iría, pero no la hay. Es el desafío, la amenaza más ilógica que me dirigió un alumno nunca. Eran mis primeros años de ser profesor, no me acuerdo por qué le teníamos que llamar la atención, pero yo era el tutor y le tenía que llamar la atención, y en el enfado, en la rabia de adolescente de 15 años, si hubiera una escuela mejor me iría, pero no la hay. Con rabia, bueno, pues fue un gran regalo el que me hizo. Pretendía hacerme daño, pero me dejó un poco descolocado. Un poquito después, pues lo reté. El chaval era ateo, lo mostraba, hacía gala, y digo, bueno, a lo mejor existe, pero es que no la conoces. No, porque aquí hacéis esto, hacéis lo otro, tal cual. Y me dijo una serie de retahíla de cosas, que aquello sonaba a evangelismo, aquello sonaba a cristianismo práctico. Yo me sentí muy orgulloso de trabajar en un colegio adventista y que diera ese testimonio este chaval de mis compañeros, ¿no? Pasaron los meses y hubo una circunstancia en la que pues, pude valorar que algo estaba calando en este chaval, ¿no? Estábamos en Villa Aurora, de viaje fin de curso, dormíamos en el suelo. Hoy en día yo el suelo ya no creo yo que me atreviera. Y bueno, pues allí me encontré con una chica que conocía de campamentos, que estaba de servicio voluntario. Y bueno, pues bajamos a Florencia y por supuesto la chica pidió permiso, se vino con nosotros. Pues yo le presté atención y me daba gusto verte con un español fuera, ¿no? Y además que la conocía. A la vuelta, pues me quedé hablando con ella un poquito en la puerta de donde dormían los chavales. Polo se encargó de ellos. Y yo me quedé un ratico más con ella, luego ya pues me despedí, me fui a duchar, a relajarme de todo el día de aguantar chavales, y cuando ya voy a acostarme tengo que pasar por el medio de ellos. Cuando paso por encima de este, me suelta: Manel, es muy tarde, ¿no? Tú calla y duerme. Bueno, llegó la clausura. Había que montar diapositivas, era la época de las diapositivas, que no saben los chavales hoy en día lo que es hacer un audiovisual con diapositivas e intentar encajar la música al paso automático del dedo. Bueno, pues allá montando aquello me sacan una foto que me habían hecho con esta chica. Mira, Manel, esta foto la vamos a poner tal cual. Digo, no, esa foto no. Hombre, pasa nada. Digo, no. Digo, mira, es que hace unos años tuve un rollo, se enteró mi mujer, y hombre, no es cuestión de que ahora me pongáis esto. Dejaron la broma, se quedaron cortados, se fueron. Yo dije, digo, esta broma no la puedo seguir, la tengo que cortar. Digo, venga, va, podéis ponerla, hombre, que es una broma lo que
lo que dijeron, eso sí que no lo puedo reproducir en un culto. Y este chaval, que era uno de ellos, dice, Manel, es que tú no puedes. Digo, vamos a ver, ¿no eres tan liberal? ¿No dices siempre estas cosas? Dice, no, hombre, pero eso lo decimos por decir, pero lo importante es que las relaciones sean serias y tal. Digo, amigo, digo, pues decías otras cosas, ¿eh? De alguna manera la educación no nos damos cuenta, pero cala. Y esta frase no la olvidaré nunca. Otra frase, esta es más normal, esta la he oído muchas veces. Alumno brillante, este también lo era, este también, dice, ¿para qué sirve estudiar? Estaba bajando las notas. Y se quedó con esa copla, se fue del colegio bajando las notas y ¿para qué sirve estudiar? A los 3 años, estaba en la universidad, se acercó a ese colegio de su adolescencia a decirnos, mira, ¿sabes qué, Manel? Que ya lo sé, ya sé para qué sirve estudiar. Ahora lo que me pregunto es, ¿en qué puedo ser útil? De alguna manera volvió a ese colegio adventista a hacerse esa reflexión. La educación es difícil y los que llevamos unos años cada vez nos empieza a ser más. Cuando hablo de educación no hablo de profesores. Hablo de profesores, maestros, hablo de padres, madres, hablo de maestros de escuela sabática, hablo de pastores juveniles, campus ministry en este caso también, y de tantos departamentos de la Iglesia en los que nos estamos educando. La frase está famosa de que somos una tribu y en la tribu educamos todos, ¿no? Entonces, ante esta dificultad, pues yo me planteo que no es fácil educar, que es una inversión a largo plazo, que muchas veces no vemos el resultado, si es que llega, y muchas veces nos sentimos cansados y nos podemos llegar a hacer preguntas. La queja del educando, del alumno, del hijo, pues a veces nos golpea, nos deja herida y dices, pero ¿qué hago yo, no? En Éxodo 3:11 hay un grito que creo que es el de todo educador, en este sentido amplio que os decía. Dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya sabéis de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿Quién soy yo para ir a esas costumbres, a esas modas, a esas maneras de ser que le están inculcando en la televisión, en internet? ¿Quién soy yo para ir a ese mundo y desafiar y enfrentarme a este chaval, a este hijo? Uno de los personajes bíblicos que más me gusta a mí siempre ha sido Moisés, y tuve pues, el privilegio de vivir cerca de él durante 10 días. Estaba en Roma y justo la casa que alquilamos estaba a 100 metros de San Pietro in Vincoli, donde está esta gran escultura. A mí me encanta la escultura de Michelangelo Buonarroti de Moisés. Y bueno, pues no la vi una vez. Como lo tenía de vecino, pues fui a verlo 3 o 4 veces. Y además acompañado de mi hija que enseguida venía corriendo. Si vas a ver a Moisés, voy contigo. Y bueno, eso es una iglesita y en un rinconcito, la gran tumba de un gran papa que quería hacerse una falla en pleno San Pedro, debajo donde está el baldaquino hoy en día, debajo de la cúpula, quería hacerse Julio II. El siguiente papa dijo, no, que se vaya allí a la parroquia en la que fue cardenal, y allá, en una parroquia perdida de Roma, está este Moisés. Brutal. Fue solo una escultura, pero brutal. Moisés nos evoca mucho, ¿eh? Todos conocemos la historia. Vamos a ver cosas, pero voy a saltarme los detalles porque los conocemos. ¿Por qué es importante Moisés para mí, para todos nosotros? Pues por sus grandes dotes y por sus grandes defectos. Por sus recepciones ante Faraón y por la pérdida de control delante de la roca de Cades. En una película que pasaba yo cuando hacía Historia de Israel con los alumnos, que es el Príncipe de Egipto, pues la película está bien, es respetuosa, pero mete varios errores muy significativos para la vida de Moisés. Yo me quedo con 2. No aparece la madre, no aparece Jocabed, error inmenso, y luego la edad, ¿no? Nos ponen un Moisés pues, de 30 añitos, cuando Moisés cuando cumple el plan de Dios, pues ya tiene unos cuantos más, ya tiene 80. Pero salvando esos detalles, pues nos hace pensar, ¿no? Para hablar de Moisés yo me voy a Génesis 50, me voy un poquito antes de Moisés. Génesis 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos.
Y tenemos que saltar unas cuantas décadas para encontrarnos al pueblo de Israel sometido y llegar a Éxodo 2, y ahí sí que vamos a ver Éxodo 2 y 3, vamos a leer varias cosas. En Éxodo 9, ya saltando un poquito la historia, encontramos la entrega, lo que no salía en la película, de la hija de Faraón a Jocabed, ¿no? Dice, críamelo, ya sabemos que ha ido la hermana detrás, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el crío creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó. No se nos dice más en la Escritura. ¿Cómo se sentiría esa madre? En el libro de la educación nos da más luz. Elena White dice, cuando quedó privado del cuidado protector del hogar de su infancia, Moisés era menor que José y Daniel. Y sin embargo, ya habían amoldado su carácter los mismos instrumentos que amoldaron la vida de aquellos. Pasó solamente 12 años con su parentela hebrea, pero durante ese tiempo puso el cimiento de su grandeza una persona de fama poco pregonada. Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, fijaos lo que dice aquí, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Dios, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios y llevó a cabo con fidelidad esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad que eran el centro de la enseñanza de su madre. ¿Creéis que fue fácil? No nos dice más ni el Espíritu de Profecía ni la Biblia, pero yo me imagino que este Moisés tenía que ser de armas tomar, tenía que ser un hijo difícil, carácter impulsivo, ¿qué más cosas podríamos decir? Violento, enérgico, algo de todo aquello tenía que haber ya, pero inculcó una serie de principios. La madre supo ver la mano de Dios asirse a ella y por lo que sabemos no se reveló de forma sobrenatural a Jocabed, pero en el día a día, en la educación de este hijo, preparó, sabiéndolo o sin saberlo, sospechándolo, me imagino, al futuro libertador de Israel. Sin embargo, ya antes el Señor había previsto que Él liberaría a Israel. Ella yo creo que se plantearía, ¿quién soy yo para educar al hijo de la hija de Faraón? Al hijo de la hija de Faraón. ¿Quién soy yo? Sospecharía para educar al futuro libertador de Israel. Y la pregunta más dura, ¿quién soy yo para educar a un hijo que nunca más volveré a ver? Pero esa pregunta no la paralizó. Ella actuó y su labor quedó inacabada, pero perfecta. Los conocimientos de la sociedad más desarrollada de la época tenían que entrar ahora en el futuro libertador de Israel. Pasó a las manos del palacio de Faraón y allí sospechamos, sabemos, que recibió la educación más completa que podía haber en aquella época, de una de las civilizaciones más impresionantes, más avanzadas en matemáticas, en astronomía, en toda una serie de conocimientos. También eso formaba parte del plan de Dios y tuvo que pasar. Y saltando un poquito, llegamos a un momento en el que Moisés reconoce a los hebreos como sus hermanos, que Moisés sabe que tiene un plan, lo intuye y decide actuar. Nos vamos a Éxodo 2:11. Y en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. Sus hermanos eran los hebreos, y él así lo sabe. Y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, y vuelve a decir el texto, sus hermanos. Texto que ha escrito él. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Leer el texto, pues hace que pensar, ¿no? Cómo él intuye que tiene que hacer algo, se sensibiliza con el dolor del pueblo de Israel, quiere participar y el mismo pueblo de Israel lo rechaza. El mismo pueblo de Israel
Fijaros la frase, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer tú? Yo me lo imagino, el contexto de chulería que ejercieron estos chavales, porque yo me imagino que serían jóvenes, sobre Moisés. Y Moisés tuvo que huir. Moisés tuvo que abandonar Egipto, tuvo que abandonar, entre comillas, el plan de Dios. La labor de Jocabed se hizo añicos, quedó destrozada. Los propios israelitas lo desprecian. Moisés huye a Madián. La madre, si todavía vivía, la hermana, Moisés mismo, ¿qué pensarían del nebuloso plan de Dios? Dios estaba escondido detrás de la niebla. Madián, en cambio, fue la escuela perfecta, donde Dios acabó la obra de Jocabed. Y volvió a quedar inacabada, pero perfecta. Moisés se volvería a equivocar, pero el plan de Dios, pese a todo, seguía adelante. ¿Cuáles fueron nuestras tierras de Madián? ¿Dónde nos hemos enfrentado a Dios cara a cara y hemos transformado la educación de nuestros padres, alumnos, pastores y profesores en algo personal? En el silencio de aquel desierto, cuidando rebaños, junto a Jetro y a su esposa Séfora, el príncipe de Israel se preparó durante días, semanas, meses, años y décadas para ser lo que tenía que ser. Y llegó el día que en el desierto Dios trazó caminos. Hay un texto en Isaías 43 que habla de que, olvídate del ayer, yo preparo algo para ti, y dice algo así como, yo preparo caminos en el desierto y ríos en tierra estéril. Dios preparó ríos en tierra estéril, en estas tierras de Madián. Y llegó el día que en Éxodo 2:25, de una manera muy poética, el mismo Moisés transmite el pensamiento de Dios. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Éxodo 3:4, el texto es muy largo, voy a ir leyendo fragmentos. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ay, si se hubiera quedado aquí y hubiese ya hecho todo, pero tenemos todo un diálogo de discusión de Moisés con Dios, muy jugoso, muy interesante. Dice luego Jehová en el versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y yo he descendido, Dios, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Y sigue describiendo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, este es el llamado, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Primera respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Lo que decíamos, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Heme aquí. No dice heme aquí. Y responde Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Diciendo, sí, Señor, me pides esto, pero... Y respondió Dios a Moisés, ¿quién soy yo? Le decía él, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Y respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y le va diciendo lo que tiene que hacer, que reúna a los ancianos, le da todas las pautas. Está claro, yo he dicho que os sacaré, y oirán tu voz, e irás tú a los ancianos, tal. Y más adelante, ya en el capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés, que ha oído todo, respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Otra vez otra pega.
Entonces, él le dijo, Jehová dijo, y le plantea pues el tema que conocemos, echa la vara, tal y cual. Si aún así no te creyeren, entonces dijo Moisés a Jehová, versículo 10, ¡ay, Señor! Le ha explicado todo lo que tiene que hacer, le ha dado prodigios, le ha mostrado los prodigios. ¡Ay, Señor! Nunca has sido hombre de fácil palabra. Tercera queja de Moisés. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, cuarta queja, ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Sabemos el resto de la historia, sabemos que el plan de Dios se cumplió y que Moisés con 80 años todavía no había cumplido el plan de Dios, estaba a punto de hacerlo. Moisés va ante Faraón, conocemos todo este episodio, y libra a su pueblo. Dios cumple su promesa, Dios realiza su plan. Y ahora Moisés pasa de ser el que recibe la educación de Dios, ¿verdad?, el que se resiste, al otro papel, a dirigir a un pueblo que, perdóname la expresión, tela marinera. Un pueblo que es duro, que no es fácil y que él tiene que, como profeta de Dios, ir educando. Y lo logra a medias, y ese pueblo a veces sí, a veces no, y se enfada. El momento de la escultura de Miguel Ángel es cuando está con el pie a punto de levantarse, lleva las tablas en la mano, sospechamos que va a lanzarlas, ¿verdad?, va a lanzarlas contra el suelo. Pero tuvo que tener paciencia, y una vez la perdió, y a mí siempre me ha hecho mucho daño que por aquella vez Dios pues tomase la decisión que tomó, ¿verdad? En Números 2:10 dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Cómo estaría Moisés? Tenía razón para estar así. Tenemos razón los padres para ponernos como nos ponemos. Tenemos razón los profesores. Oíd, pueblo rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y golpeó la roca 2 veces. Yo pongo un apellido, un adjetivo, arrogante. Y al Señor no le gustó el mensaje que transmitió a su pueblo. Y le dice, lo que me cuesta de entender, dijo Jehová a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Siempre me ha dolido. Menos mal que... No sé quién lo escribió, esto los teólogos luego igual me lo pueden aclarar, ¿no? En Deuteronomio 34 hay un texto precioso, hay un capítulo precioso, que es como pese a ese castigo duro, Dios habla de su hijo Moisés. Y habla del final de Moisés. Dice, y creo que vale la pena leerlo casi entero, Deuteronomio 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Hubo una consecuencia de su hecho, pero Dios lo mantuvo no solo con vida, sino con energía. Sus ojos nunca se oscurecieron.
Algunos ya llevamos gafas para poder leer la Biblia, ¿no? Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, el plan de Dios continúa, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y este es el final, después del cual oiremos una interpretación musical. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Vamos a pensar en estas palabras con una intervención musical.
Yo creo que hemos viajado un poco al Monte Nebo todos, ¿verdad? No podemos educar si antes no dejamos educar. Esos momentos que todo padre de adolescente conoce me lleva a una pregunta. ¿Somos eternos adolescentes en nuestra relación con Dios? A veces yo creo que Pablo se quedó corto cuando dice, cuando yo era niño, pensaba como niño. ¿Y cuándo eras adolescente? ¿Cómo pensabas de Dios? Le plantamos cara y le decimos desafiantes, si hubiera otro Dios verdadero, fiel y amante, mejor que tú me iría. Pero colocamos la oración coordinada adversativa, que la coloquemos siempre, pero no lo hay. ¿Para qué sirve conocerte?, me decía el otro alumno, que digamos como dijo al cabo de 3 años, aunque tengamos que pasar nuestras tierras de Madián, que podamos decir, ya lo sé para qué sirve conocerte. Dios no necesita ni de ti ni de mí, ni del hogar, ni de esta iglesia, ni del Club de Conquistadores, ni del Campus Ministry, no necesita de nadie para educar. Solo hace falta Él para salvar a su pueblo. Lo dijo, voy a salvar a mi pueblo. Luego le dijo Moisés que tú tienes que hacerlo conmigo. Desde siempre ha buscado educadores para los hijos de Israel. Siempre ha buscado Jocabed, ha buscado Moisés. Ha buscado educadores que sepan aguantar la queja y aún así seguir marcando el camino con firmeza y con amor. Todos, pastores, ancianos, padres, profesores, y ¿por qué no? También a veces ellos, a veces los alumnos, los hijos, nos dan lecciones. Yo cada vez que abro Facebook, de cuando en cuando recibo un puñetazo en la cara de algún chaval, a lo mejor de 15, 16 años. En alguna tutoría me sueltan, es que tú debieras hacer esto de esta manera. Aprendemos continuamente. Una cosa que le oí decir al señor Avelino 3 o 4 veces es, he aprendido más que enseñado. He aprendido más que enseñado. Todos nos estamos educando. Hemos de dotar de la educación cristiana, a la educación cristiana de la trascendencia que se merece. Somos Jocabed y Moisés, salvados de las aguas del Nilo, de una sociedad carente de fe y esperanza, para llevar a cabo en nuestra parcela una pequeña parte del plan de Dios para este mundo. Todos estamos en ello. Trabajamos con la certeza de que estamos llevando a cabo ese plan de Dios y así hay que vivirlo. Prepotencia. Dios está de nuestro lado. Dios se enojó con Moisés por no creerse capaz de cumplir ese plan, por querer evitar el llamado. En esta iglesia, en las aulas de aquí al lado, las de primaria, las de secundaria, tratamos de educar a nuestros hijos en lo que Egipto exige, matemáticas, historia, física, pero sobre todo en lo que el Señor nos reclama. Ante ese llamado intentaremos no decir quiénes somos nosotros para ir a Faraón, sino mostrar a yo soy el que soy. Y todos esperaremos a que el Señor, aunque no lo veamos, continúe nuestra inacabada labor, si hace falta hasta que esos alumnos, nuestros hijos, lleguen a su tierra Madián o al Monte Nebo. Amén. Nos ponemos en pie y hacemos una oración para acabar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque no cumples el plan con ángeles solo, sino que cuentas con tu pueblo. Gracias te damos porque nos has encomendado una tarea en la que a veces no vemos resultados, pero que tú estás en ello. Que nuestros hijos, que nuestros alumnos tienen su camino y algún día llegarán a esa tierra de Madián para enfrentarse contigo o al Monte Nebo para entregarse. Señor, ayúdanos a esta tarea divina y que tú ilumines nuestro camino. Gracias, Señor, por este día de sábado y estate con todos nosotros y con los hermanos que están en Zaragoza y con toda tu iglesia. En nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.